María Victoria, diosa de la pantalla, reina del misterio. Durante décadas, una pregunta persiguió tanto a fanáticos como a conocedores del medio. ¿Fue ella el amor secreto de Pedro Infante? Nunca lo confirmó. Hasta ahora. A sus 98 años, rompió el silencio. Y lo que reveló sacudió todo lo que creíamos saber. Si estás listo para la verdad, el legado y el escándalo contados por la propia leyenda, dale like a este video, suscríbete y quédate conmigo. Porque esta es la confesión que todos hemos estado esperando. Ocurrió en el programa El Minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante. María Victoria, ahora con 88 años, se sentó frente a él con esa misma presencia que siempre ha tenido. Elegante, segura de sí misma y llena de historias. Habló de sus inicios, de cómo su primer sueldo fue de apenas 3 pesos y de cómo, incluso entonces, comprendía el valor del trabajo duro y la familia. Pero entre todos los recuerdos que compartió, el momento más esperado llegó cuando la conversación giró hacia Pedro Infante. Y cuando llegó ese momento, no esquivó la pregunta, no desvió el tema ni alimentó rumores. Respondió con una convicción serena. Con Pedro cada quien trabajaba en lo suyo. Fue su forma de decir que no hubo romance, ni tensión amorosa, nada más allá de una camaradería cálida y respetuosa. Explicó que aunque Pedro sí era coqueto, ella nunca fue de esas mujeres que se le lanzaban. Ese papel, dijo, le correspondía a muchas otras. Mujeres que caían rendidas ante su encanto y carisma, sobre todo por su apariencia imponente. Pero María no tenía interés en jugar a ese juego. Ella lo veía de otra manera. Sabía que Pedro disfrutaba ser adorado cuando estaba ante el público, que en esos momentos se dejaba querer, pero nunca confundió ese personaje público con un afecto real e íntimo. Más aún, reveló algo que muchos olvidan. Ella era muy amiga de Irma Dorantes, la esposa de Pedro desde 1953 hasta su trágica muerte en 1957. Por respeto a Irma, y quizás a sí misma, María siempre mantuvo una distancia prudente. Describió a Pedro como divino, muy serio y al mismo tiempo muy alegre. Incluso mencionó que recientemente había hablado con Irma por teléfono, un recordatorio de que algunas amistades sobreviven más allá de la fama. Una historia que compartió dijo más que cualquier rumor. Ocurrió en los estudios de XEW en la Ciudad de México, donde ella y Pedro estaban trabajando. Al prepararse para salir del edificio, se dieron cuenta de algo inquietante. Había decenas de fans afuera, esperando, emocionados, quizás un poco desbordados. Pedro se volvió hacia ella y le preguntó, ¿qué vamos a hacer, María? ¿Cómo vamos a salir? Y sin dudarlo, ella respondió, no te preocupes, somos del pueblo. ¿A poco no nos hicieron ellos? Cuando abrieron la puerta, la multitud se abalanzó. En un instante, el saco y la corbata de Pedro desaparecieron. El peine del cabello de ella fue arrancado, y ambos quedaron envueltos en abrazos y gritos. Pero no corrieron, ni se asustaron. Lo dejaron ser, porque entendían algo que muchas estrellas olvidan. El pueblo que te ama, que te levanta, también es parte de tu historia. El hijo de María, Alejandro, luego recordó ese momento, diciendo que lo único que se les pidió a los fans fue, solo no los empujen ni los aprieten. Fue un caos, sí, pero un caos hermoso. María Victoria siempre ha sido mucho más que una actriz o una cantante. Es un símbolo de la cultura popular en su sentido más puro, su imagen, esos vestidos estilo sirena tan icónicos, la forma lenta, casi onírica en la que decía sus líneas, su canto suave y femenino, era más que una actuación, era una identidad, una que ella creó con intención y con el corazón. Pero su camino no empezó en sets de cine glamurosos ni en teatros repletos. Comenzó en el mundo humilde de las carpas,
los espectáculos ambulantes que recorrían México y que dieron vida a generaciones de artistas. Ahí fue donde María comenzó, actuando junto a leyendas como Tintán, Clavillazo, Pompín Iglesias y Resortes. Era un trabajo duro, nada glamuroso. En un momento, incluso pensó en abandonar todo para convertirse en costurera. Pero entonces llegó ese primer sueldo. 3 pesos. No era mucho, pero era suficiente. Suficiente para vislumbrar un camino. Repartió ese dinero con su madre, la mitad para ella, la otra mitad para la familia. Éramos muy pobres, dijo. Del tipo de pobreza en la que no hay ni qué comer. Ese momento, ese acto silencioso de responsabilidad, fue lo que la mantuvo en pie. Su tiempo en las carpas se extendió por casi una década, y aunque muchos las despreciaban por considerarlas vulgares o corrientes, ella nunca las vio así. Para ella, fueron escuela, fueron supervivencia. Con el tiempo dio el salto a los cabarets, y finalmente a los recintos más prestigiosos de la época, en especial el Patio, la joya de la vida nocturna mexicana. Claro que hubo críticos. Algunos decían que no pertenecía a ese mundo, que provenir de las carpas la hacía menos refinada, pero a María no le importaba. No buscaba ser refinada, buscaba ser auténtica. Y lo logró. Nacida el 26 de febrero de 1923, en Guadalajara, Jalisco, María Victoria Gutiérrez Cervantes provenía de orígenes humildes. Su padre, Leovigildo Gutiérrez Peña, era sastre especializado en ropa para caballeros. Su madre, Maura Cervantes Prieto, era ama de casa. María fue la menor de 6 hermanos, Julio, Martín, José, Esperanza y Elvira, aunque incluso ella admite que no está claro cuáles eran del primer matrimonio de su madre y cuáles del segundo, ya que su madre enviudó 2 veces y se volvió a casar. La vida era inestable, se mudaban constantemente. Solo cursó el primer año de primaria, y gran parte de su infancia la pasó viajando en tren entre Ciudad de México y Guadalajara, viendo el país difuminarse por la ventana, soñando con algo más. Y de alguna forma lo consiguió. No por escándalo, no por suerte, sino por un talento humilde y tenaz. Su gran oportunidad llegó cuando cruzó caminos con el compositor Luis Arcaraz, un encuentro que lo cambiaría todo. Fue gracias a unos colegas argentinos en TW Radio, donde María trabajaba bajo el nombre artístico de Toya Gutiérrez, que fue presentada a Arcaraz. Él la invitó a cantar en un show conducido por el ventrílocuo Paco Miller. Y a partir de esa única oportunidad, su camino como cantante comenzó a tomar forma. A partir de ahí, su carrera dio un giro hacia el mundo de los cabarets, comenzando con las 1001 noches y desembocando eventualmente en el Patio, uno de los clubes nocturnos más exclusivos y prestigiosos de su tiempo. No fue un salto pequeño. Muchos a su alrededor, incluso dentro del mismo medio artístico, le advirtieron que no se hiciera ilusiones. «Tú eres solo una carpera», le decían, haciendo referencia a su origen en las humildes carpas ambulantes. Según ellos, alguien como ella no pertenecía a un lugar glamuroso como el Patio, un sitio conocido por mantener alejado al llamado gentío. Pero don Vicente Miranda, el dueño del club, vio algo distinto. La contrató de todos modos, y así, de la noche a la mañana, pasó de ganar unos cuantos centavos a recibir 300 pesos. Una suma considerable para la época. Más aún, de pronto compartía escenario con gigantes. En el Patio, conoció nada menos que a Agustín Lara y al inolvidable Tintán, Germán Valdés. Pero incluso el éxito venía con sus complicaciones. María tenía apenas 17 años en ese entonces. Legalmente era menor de edad, y por eso, muchas veces era retirada de carteleras de cabaret, o se le negaban oportunidades para hacer giras internacionales. Por muy talentosa que fuera, las leyes y las percepciones seguían levantando barreras. Algunos productores se negaban rotundamente a contratarla,
viéndola solo como esa chica de la carpa. Era una etiqueta que llevaba un insulto apenas disimulado, de esos que buscan recordarte de dónde vienes, como si eso te descalificara para llegar a donde quieres estar. Y sin embargo, María Victoria nunca dejó que eso la afectara. Al contrario, abrazó su origen con orgullo. Para ella, ser llamada carpera no era una ofensa, era una medalla de supervivencia, una prueba del camino empinado que ya había recorrido. Su voz, tan adecuada para los boleros y la naciente música pop de la época, pronto se convirtió en su pasaporte. Y una vez que alcanzó la mayoría de edad, nada pudo detenerla. Con el paso de los años, grabó la impresionante cifra de 16 álbumes de estudio, 13 recopilatorios, 15 EPs y 39 sencillos. Sus primeros 4 sencillos fueron lanzados en 1950. Mentira, Soy feliz, Estoy a solas y Todavía no me muero. Canciones que insinuaban desamor y fortaleza. Una mujer capaz de cantar sobre la soledad sin jamás sonar pequeña. Pero su voz era solo una parte de lo que la hacía inolvidable. María Victoria traía consigo una imagen completa. Una combinación perfecta de elegancia y sensualidad. Se movía con gracia. Cantaba con una voz suave pero poderosa y usaba esos ahora icónicos vestidos de corte sirena que convertían cada escenario en una especie de fantasía. El público, enamorado y fascinado, le otorgó apodos que perduran hasta hoy: la vampiresa, Pujiditos, la morena mexicana, la sirena que canta y, el más famoso de todos, la sirena de México. También fue considerada, con razón, como uno de los grandes símbolos sexuales de mediados del siglo XX. Ella sabía exactamente quién era y se aseguraba de que tú también lo supieras. Y con el éxito de su carrera musical y su creciente popularidad en la escena nocturna, era natural que el cine la llamara. En 1942 comenzó a filmar Canto a las Américas, su primera película, estrenada en 1943. A partir de ahí, su trayectoria cinematográfica floreció durante el apogeo de la época de oro del cine mexicano. Apareció en una serie de títulos memorables, películas como Mujeres de teatro, ¿Por qué peca la mujer?, Del rancho a la televisión, Al son del charleston, Estoy tan enamorada, Viva la juventud y Pensión de artistas. A veces, el verdadero punto de inflexión en la vida de una artista no llega con aplausos o contratos, llega en silencio, disfrazado de una sola decisión que lo cambia todo. Para María Victoria, ese momento ocurrió tras bambalinas, con un vestido que apenas podía permitirse. Para entonces, ya había logrado llegar a El Patio, uno de los clubes más prestigiosos de la época. Era un salto inmenso desde las carpas ambulantes donde comenzó, y el sueldo, 300 pesos, era mucho mejor. Pero venía con una condición que a cualquiera le pondría los nervios de punta. Tenía que estrenar un vestido nuevo cada semana. No cualquier vestido. Estaba compartiendo escenario con leyendas como Agustín Lara. Su imagen tenía que estar a la altura. No tenía ni el dinero ni el vestuario para ese estilo de vida, pero sí tenía ingenio. Y una madre dispuesta a caminar kilómetros con ella para encontrar una solución. Un día, ambas recorrieron la avenida Insurgentes, asomándose a los aparadores de las boutiques, con la esperanza de encontrar algo lo suficientemente elegante para su próxima presentación del viernes. Y entonces lo vio. Un vestido negro, sin tirantes, ajustado al cuerpo, combinado con una chaqueta de estilo chino. Era audaz, sofisticado y completamente fuera de su presupuesto. Pero algo en ese vestido le habló. Como obra del destino, el dueño de la tienda le hizo una oferta inesperada. Esa misma noche organizaban un desfile de modas para la primera dama de México. Si María aceptaba modelar el vestido, se lo venderían con un gran descuento. Dijo que sí sin pensarlo. Esa noche, desfiló con la elegancia de una profesional, y al terminar el evento, cumplieron su promesa. Salió de la tienda con el vestido en mano.
Ese viernes subió al escenario del patio con aquel deslumbrante conjunto. Estaba nerviosa, por supuesto, pero cumplió. El público la adoró. Pero luego vino el siguiente desafío. ¿Qué ponerse la semana siguiente? No tenía un vestido nuevo, así que improvisó. Se quitó la chaqueta china y volvió al escenario con solo el vestido ajustado sin tirantes. Y fue entonces cuando todo cambió. Al entrar al foco de luz, revelando por completo las curvas de su figura, comenzaron los silbidos. El público estalló en aplausos. María, siempre astuta, entendió el mensaje. Esa noche comprendió algo crucial. No solo sobre la moda, sino sobre la presencia. Como ella misma lo dijo después, no, pues aquí está el asunto. Y desde ese momento, su vestuario se convirtió en una extensión de su identidad escénica. Vestidos ceñidos, esculpidos a su forma, se volvieron su firma visual. Esos vestidos no eran solo bellos, eran transformadores. La convertían en un símbolo sexual, una vampiresa, una mujer que podía dominar una sala con una sola silueta. Y abrazó por completo esa imagen. De hecho, una vez confesó que solía no usar ropa interior debajo de esos vestidos. No por provocación, sino por estética. La ropa interior, dijo, arruinaba la forma del atuendo. No buscaba escandalizar, buscaba la perfección. Cada centímetro de tela importaba. Cada curva debía respetarse. Con el tiempo, esos atuendos se volvieron icónicos. Tanto así que en 2014, el reconocido diseñador Mitzi le rindió homenaje recreando algunos de sus vestuarios más emblemáticos para una pasarela. Ese mismo año, en la edición número 29 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, María fue homenajeada con el premio Mayagüel de Plata por su carrera de décadas. Y fue allí, durante una entrevista con Cine Premier, donde revivió aquel momento crucial del vestido, su madre y el nacimiento de su estilo característico. Sí, los vestidos ajustados de corte sirena ayudaron a moldear su imagen pública. Y sí, sus curvas eran imposibles de ignorar. Pero lo que realmente la distinguía, lo que la mantenía viva en el corazón de tantos, era la forma en que cantaba. No era solo su voz, era lo que hacía con ella. Suave, susurrante, casi como un suspiro sacado desde lo más hondo del pecho. Tenía una cualidad seductora que no se limitaba al atractivo sexual. Era vulnerabilidad, picardía, una intimidad que obligaba a acercarse. Los hombres quedaban hechizados. Las mujeres, bueno, muchas la admiraban, pero otras no eran tan amables. Ese estilo tan particular le valió un apodo a sus espaldas: Pujiditos. Susurrado con burla, como si insinuaran que su voz entrecortada no era canto real. En un episodio de El minuto que cambió mi destino, María compartió una historia que ilustra cómo enfrentaba esos murmullos. En uno de los cabarets, el personal comenzó a esparcir el rumor de que usaba una faja, y que por eso su voz salía tan apretada. En lugar de enfrentarlos con enojo, invitó a la misma persona que había iniciado el chisme a ayudarla mientras se cambiaba, para que viera por sí misma que no había truco ni faja, solo María. Ese fue el fin del rumor. Y del tema. María Victoria no era solo una cantante. Era una artista en el sentido más completo de la palabra. Su talento iba mucho más allá de los reflectores de los cabarets y llegaba directo a los hogares a través de la televisión. Su papel en La criada bien criada se volvió simplemente icónico. Interpretaba a Inocencia, aunque el nombre completo del personaje era un trabalenguas que ella recitaba de corrido: Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y Dávalos pandeada derecha para servirle. Y mi segundo apellido es Precuna de la Buchaca Desembuchanadorcita Tirabuzón y Terrón, Tirabuzón por mi papá y Terrón por mi mamá. Era sátira, sí, pero con filo. A través de la comedia, María se burlaba del clasismo, de la burocracia, de lo absurdo de las formalidades. Inocencia era irreverente, pero profundamente entrañable.
una trabajadora doméstica con más sentido común que los patrones para quienes trabajaba. Y en un país donde millones de mujeres compartían esa vida, la interpretación de María era tanto entretenida como silenciosamente revolucionaria. No todos los que estaban en el poder lo apreciaban. Los censores del gobierno no eran precisamente fans de su estilo de canto sensual. Lo tildaron de inmoral, pero esos juicios no la detuvieron. María siguió adelante porque sabía quién era, y tenía a su alrededor personas que creían en ella. Aunque, incluso entonces, la vida detrás de cámaras no siempre fue fácil. Su primer gran amor, Manuel Gómez, fue el padre de su primera hija, María Esther. Pero la familia de él desaprobaba que María fuera artista. Esa relación terminó no por falta de amor, sino por una sociedad que se negaba a aceptar a una mujer que vivía bajo sus propias reglas. Tiempo después, se casó con Rubén Cepeda Novelo, un respetado locutor de radio originario de Yucatán. Tuvieron 2 hijos juntos y, por un tiempo, pareció que llegaba un final feliz, pero el destino intervino. Rubén falleció en 1974, con apenas 42 años, dejando a María sola. Aun cuando la vida le lanzó sus golpes más duros, María no se tambaleó. Cuando uno de sus 6 hermanos murió a los 38 años, dejando 6 hijos huérfanos, ella se hizo cargo de criarlos. Sabía lo que era crecer sin mucho, y estaba decidida a que sus sobrinos no pasaran por lo mismo. Trabajó más duro que nunca, filmando película tras película, grabando en estudio tras estudio. En total, realizó 48 películas durante la época de oro del cine mexicano y grabó más de 100 álbumes. Siguió adelante hasta el año 2009, cuando por fin se permitió una vida más tranquila, regresando a su adorada Guadalajara. Pero incluso en el retiro, los homenajes no cesaron. En 2012, participó en un homenaje especial organizado por la Filmoteca de la UNAM. Se la vio visiblemente conmovida, agradecida, reflexiva, todavía radiante. Y el mundo no la ha olvidado. De hecho, ha crecido el interés por convertir su vida en una bioserie. Araceli Arámbula, una actriz muy querida, ha expresado públicamente su deseo de interpretarla. Pero María ha sido reticente. «Mi vida no tiene escándalos», habría dicho. A la gente eso no le va a gustar. Y esa frase dice mucho sobre ella. Siempre ha creído más en el fondo que en el espectáculo. También ha insistido en que no quiere que se digan mentiras sobre su vida. ¿Y quién podría culparla? En una industria tan llena de exageraciones y dramas fabricados, la tranquila dignidad de María Victoria resalta aún más. Como ha dicho su familia una y otra vez, ella rompió estereotipos simplemente siendo ella misma, y avanzando cuando muchos otros habrían renunciado. Y entonces llegó una revelación que hizo titulares. El 26 de febrero reapareció en redes sociales para agradecer a sus fans la avalancha de felicitaciones por su cumpleaños. Parecía un simple gesto de gratitud. Pero entre esos buenos deseos se escondía una sorpresa asombrosa. Durante décadas, se creyó que María cumplía 98 años. Pero según reveló su familia, la verdad era mucho más extraordinaria. María Victoria acababa de cumplir 102. Resulta que había estado restándose algunos años, algo que muchos artistas de su generación solían hacer. Pero aquí está la diferencia. Ella no lo hacía por vanidad. No realmente. Lo hacía para mantener el enfoque en su trabajo, no en los números. Sus fans quedaron asombrados, por supuesto. Pero para quienes la han seguido de cerca, todo tenía sentido. Incluso a los 102, seguía viéndose elegante, hablando con claridad y emanando ese mismo encanto que la convirtió en leyenda. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Todavía hay más verdad, misterio y legado por descubrir.